Como último ejercicio para esta sección de circuitos resistivos en serie, les traje un ejercicio del libro Análisis de circuitos en ingeniería por William Haidt. Este es un ejercicio de aplicación real. Para cada una de las secciones que se generen posteriormente en el canal, se realizarán una serie de ejercicios y el último de esa serie de ejercicios siempre será un ejercicio de aplicación real. Esto le permitirá a la persona que se está iniciando en el análisis de los circuitos ver la aplicación de la teoría vista en cada una de las secciones en los circuitos de la vida real. En el ejercicio se muestra un cargador de baterías cargando a una batería a través de estos terminales. Vamos a llamarlos terminales AB. Observe que tanto el cargador de baterías como la batería son fuentes reales. Vamos a recordar la diferencia entre las fuentes ideales y las fuentes reales. La fuente ideal se representa a través de simplemente una fuente sin resistencia interna. Supongamos que a esos terminales se conecta una carga. Vamos a suponer que esa carga es una resistencia de carga RL o RLOAD. Recuerden que una carga es un elemento dentro de un circuito que absorbe la energía del circuito. Entonces, bien, si esta fuente produce una fuerza electromotriz BF, entonces, independientemente de la corriente que pide esta carga, el voltaje en los terminales de la fuente se va a mantener constante o inalterable. Si la corriente que pide la carga es muy grande o infinita, por ejemplo, entonces aún así el voltaje en las terminales de la fuente o de la carga se van a mantener constante o inalterable. Ahora bien, en la fuente real esto no funciona de esa manera. Vamos a dibujar una fuente real. La fuente real se dibuja con una fuente independiente en serie con su resistencia interna. Recuerden que toda fuente real tiene un gasto interno para poder entregar la energía que le solicita la carga a la cual ella se conecte. Entonces, bien, supongamos que esta es la resistencia interna de esta fuente y la fuerza electromotriz que ella produce está aplicada en la fuente ideal. Estos serían los terminales de esa fuente real. Toda esta es la fuente real. Y se conecta a los terminales una carga, vamos a suponer que otra vez es un resistor RL, que consume una cierta corriente. Y observen que este es un circuito serie. Si la corriente que exige la carga es elevada, entonces internamente se va a producir acá una caída de tensión que también va a ser elevada. Vamos a llamarla caída de tensión BDRI. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por la carga es exactamente la misma corriente que circula por esta resistencia interna I. Por ley de Ohm, BDRI será igual a la resistencia interna por I. Si esta corriente es grande, entonces la caída de tensión también va a ser elevada. Y la tensión que sale de la fuente y que llega a la carga, vamos a llamarla B de load o B de carga, se va a ver disminuida. ¿Por qué se va a ver disminuida? Porque si se aplica acá un LKB, el voltaje BL será igual al voltaje generado por la fuente menos la caída de tensión interna que se genera debido a que esta corriente está circulando. Entonces, bien, si esta corriente llegara a ser muy, muy grande, vamos a suponer tendiente a infinito, esta corriente tiende a infinito, entonces la caída de tensión también fuera tendiente a infinito o muy grande. Si esta caída de tensión es muy grande, entonces en la salida de las terminales de esa fuente,
quedaría la resta del voltaje de la fuente menos esa caída interna, y esta caída terminaría siendo igual o tendiente a 0 voltios. Es decir, que mientras mayor sea la corriente que pide la carga, más caída de tensión interna se genera en la fuente y menos voltaje sale en sus terminales. Esto es lo que ocurre realmente en las fuentes reales. Ahora bien, el ejercicio establece que para el cargador de baterías, cuyo modelo es el circuito de la figura mostrada, determinar el valor del resistor ajustable R, de modo que este resistor ajustable es un reóstato. Recuerden que un reóstato es un resistor ajustable de 2 terminales. Algunos cargadores de baterías tienen una perillita, la cual ustedes mueven para poder ajustar cuánta corriente quiere que el cargador envíe la batería. En este caso, recuerden que hay baterías que deben cargarse para que puedan suministrar 250 amperes, 450 amperes, 600 amperes. Entonces debemos ajustar ese valor de resistencia R a través de la perillita, de manera que se entregue la corriente adecuada según sea la batería. Entonces, bien, se pide ese valor de R en el inciso A, de modo que la corriente que va del cargador de baterías hacia la batería sea igual a 4 amperes. La corriente circularía en este sentido, desde el cargador de baterías hasta la batería. Observen que el cargador de baterías se comporta como un elemento activo que está entregando la energía, pues la corriente va de menor a mayor potencial en este sentido. Pero en la batería la corriente pasa de mayor a menor potencial, por lo que la batería se comporta como un elemento pasivo que está absorbiendo la energía del cargador de batería. En el inciso B se pide que se entregue a los terminales de la batería 25 vatios. Nos piden qué valor debe tener esa R para que se entreguen esos 25 vatios a los terminales de la batería. Recuerden que la batería está compuesta por su resistencia interna y por su fuente específicamente. Entonces, tanto la resistencia interna como la batería, ambas están absorbiendo, así que la potencia que entregamos a los terminales sería la consumida por su resistencia interna y por la batería en sí. En el inciso C, se pide que se determine nuevamente el valor de R para que el voltaje en los terminales de la batería se mantenga en 11 voltios. Vamos a borrar este lado para poder hacer espacio al ejercicio y comenzamos entonces a resolver el inciso A. Observen que este es un circuito serie. Hay una sola malla, hay un solo lazo. Todos los nodos que integran a ese circuito son nodos del tipo secundario. Estos resistores se encuentran conectados en serie, así que podemos sustituir a todo el circuito por un circuito equivalente. Podemos combinar a estas fuentes de voltaje, independientemente que tengan diferentes simbologías, ambas son fuentes de voltaje independientes. Vamos entonces a combinarlos en un circuito equivalente. La fuente equivalente sería la diferencia entre la fuente de 13 voltios que está en el cargador de batería y la fuente de 10,5 voltios que está en la batería. Ambas fuentes están contrarias, así que la fuerza neta o la fuerza electromotriz neta en el circuito sería la diferencia del voltaje entre ellas, por lo que 13 menos 10,5 nos daría una fuente equivalente de 2,5 voltios. La resistencia equivalente sería la suma de 0,02 ohmios, la resistencia a la cual se ha ajustado este reóstato, y 0,035 ohmios. 0,02 más 0,035 es 0,055 más el valor de esta resistencia, que es nuestra incógnita. Esta sería nuestra R equivalente.
La corriente a través de la resistencia y la fuente del circuito equivalente debe ser la misma corriente que circula por el circuito original y que está dada. Nos dicen que debe ser igual a 4 amperios. Observen que este es el único circuito que además de estar en serie también está en paralelo, por lo que el voltaje en la R equivalente es exactamente el mismo voltaje de la fuente, lo que también se puede verificar aplicando acá una ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a colocar acá abajo lo que acabamos de decir. La corriente I se establece en el inciso A, que debe ser igual a 4 amperes. El voltaje en la R equivalente debe ser igual al voltaje de la fuente por estar en paralelo. Entonces pudiéramos determinar el valor de esta R aplicando una ley de Ohm en esta R equivalente de la siguiente manera. Por ley de Ohm, R equivalente será igual al voltaje en la R equivalente sobre la corriente I. Pero el voltaje en la R equivalente es igual a 2,5 voltios. Y la corriente I es igual a 4 amperes. Por lo que la R equivalente será igual a 0,625 ohmios. Pero a su vez la resistencia equivalente debe ser igual a 0,55 más R. Y eso a su vez a 0,625 ohmios. Podemos entonces despejar el valor de R. R será igual a 0,625 menos 0,055. Por lo que R tiene el valor de 0,57 ohmios. Entonces, para que por el circuito circule una corriente de 4 amperes, debe cumplirse o debe ajustarse a este reóstato en 0,57 ohmios.